¿Has notado que tu presencia molesta a algunas personas? ¿Has notado que, de la nada, la gente del pasado vuelve a buscarte? Esto no es coincidencia. Si siente que algo dentro de usted es diferente, que su vida tiene un propósito mayor, sepa que esta es una señal. Eres uno elegido, pero tenga cuidado. Muchos fallan porque no saben cómo asumir esta identidad. Viven en duda, inseguridad y miedo a destacarse, pero hoy cambia. En la Biblia vemos que Dios siempre ha separado a las personas específicas para grandes misiones. Moisés, David, Joseph, los discípulos, todos fueron llamados, pero tuvieron que reconocer a quién realmente debían cumplir su propósito. Y ahora es tu turno, pero tenga cuidado. Si no sabe cómo actuar, puede terminar desperdiciando su llamada y enfrentar desafíos innecesarios. Hoy te mostraré cómo un elegido debe responder a la vida, cómo asumir tu poder espiritual y cómo hacer tu caminar de una vez por todas. Tenga en cuenta, porque al final de este video comprenderá cómo desarrollar confianza absoluta, controlar su energía y responder al mundo como un verdadero líder. Si ya ha sentido que su vida tiene un propósito mayor, pero aún no sabe cómo actuar, este es su momento. Y antes de continuar, comente aquí. ¿Has notado señales de que tu presencia impacta a las personas que te rodean? Quiero saber en tu experiencia. Ahora, si cree que Dios tiene algo poderoso reservado para su vida, suscríbase al canal y habilite notificaciones, porque este video le dará las respuestas que siempre buscó. Y quedes hasta el final, porque lo que aprenderá hoy puede cambiar completamente su forma de vivir su fe. Ser elegido no es un título dado al azar, sino una misión establecida por Dios. En la Biblia vemos que Dios siempre ha separado a las personas específicas para cumplir su propósito divino. Moisés fue llamado a liberar a la gente de Egipto. David fue ungido para gobernar a Israel e incluso los discípulos de Jesús fueron elegidos para el dedo. Si siente que hay algo diferente en su vida, su presencia impacta a las personas que lo rodean y que, incluso sin comprender por qué, las personas lo buscan para obtener asesoramiento o apoyo, sepan que esto no es una coincidencia. Dios te muestra signos de que hay algo más grande reservado para ti, pero reconocer esta verdad no es suficiente. Es necesario aceptar esta identidad y caminar de acuerdo con la fe, permitiendo que la presencia divina dirija sus pasos. Ser elegido significa llevar una responsabilidad que muchos no entienden. Por lo tanto, no sorprenda si enfrenta desafíos que parecen desproporcionados o si las personas a su alrededor no ven su verdadero valor. En la palabra vemos que José fue vendido por sus propios hermanos, que David enfrentó la desconfianza de su propia familia y que incluso Jesucristo fue rechazado por aquellos que vino a salvar. Esto se debe a que la luz de Dios en ti molesta a aquellos que todavía viven en la oscuridad. Pero recuerde, cada prueba que enfrenta no es un castigo, sino un proceso de corte. El oro debe pasar por el fuego para ser purificado y con su vida no será diferente. Dios permite que ciertas situaciones no te destruyan, sino que te fortalezcan y se preparen para la misión que tiene para ti. Muchos no reconocen su identidad como elegidos porque se miran a sí mismos a través de la perspectiva del mundo. Pero la Biblia nos enseña que Dios no ve como ve el hombre. No elige los más entrenados, pero permite los elegidos. Gideón se veía a sí mismo como un hombre débil e insignificante, pero Dios lo llamó hombre valioso. Jueces 6:12. Jeremías pensó que era demasiado joven para ser un profeta, pero Dios lo confirmó con la palabra: antes de formarte en el útero, te conocí. Jeremías 1:5. Cuando comienzas a ver tu vida con los ojos de la fe, entiendes que tu llamado no depende de tu fuerza o habilidades, sino de la gracia divina que actúa sobre ti. Este reconocimiento lo cambia todo.
ya que lo libera de las cuerdas de la duda y lo lleva a un camino de confianza y propósito. Pero hay un desafío. Aceptar esta identidad significa abandonar la versión anterior de usted mismo. Muchas personas fallan este viaje porque quieren mantener un pie en el mundo y otro en la fe, tratando de equilibrar su antigua naturaleza con la llamada divina. Pero la Biblia nos advierte: nadie puede servir a dos maestros. Mateo 6:24. Dios no llama a los que desean permanecer en la zona de confort. Él te invita a una transformación profunda, una vida en la que tu fe será probada pero también fortalecida. Ser elegido significa confiar en el plan de Dios, incluso cuando todo parece opuesto. Significa responder a las dificultades con la perseverancia, sabiendo que cada obstáculo es una oportunidad para el crecimiento. Solo aquellos que aceptan esta transformación realmente pueden asumir su lugar de autoridad espiritual. Cuando uno elegido reconoce quién es realmente, comienza a actuar de manera diferente. Ya no busca la aprobación de las personas, porque él sabe que su validación proviene de Dios. No teme los desafíos, porque entiende que cada uno de ellos está entrenando para un propósito mayor. Su postura cambia, su discurso se alinea con la verdad y su presencia se convierte en un testimonio vivo de la gloria divina. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que algunas personas se sienten atraídas por tu energía sin que tengas que decir una palabra? Esto se debe a que la presencia de Dios en tu vida habla por ti. Y eso es exactamente lo que el enemigo teme: uno elegido que reconoce su identidad y asume su posición. Cuando esto sucede, ya no eres un objetivo fácil y te conviertes en un guerrero en el reino de Dios. La confianza de un elegido no proviene del ego o la autosuficiencia, sino de la fe inquebrantable en Dios. Moisés dudó de ser llamado, diciendo que no podía hablar bien, Éxodo 4:10. Pero Dios le respondió: estaré con la boca y te enseñaré lo que hablarás, Éxodo 4:12. Esto muestra que la verdadera confianza no se basa en habilidades humanas, sino en la convicción de que Dios coincide con los que Él llama. Cuando deja de buscar validación en el mundo y se ancla con la certeza de que Dios ya te ha permitido, tu presencia se vuelve magnética. Lo que alguna vez fue dudoso se convierte en certeza, y esta seguridad hace que las puertas se abran sin esfuerzo. Cuando alguien confía plenamente en Dios, las personas que te rodean perciben esta fuerza y la respetan. Antes de decir alguna palabra, su energía ha comunicado algo. La Biblia nos enseña que las fuentes de vida del corazón, Proverbios 4:23. Es decir, lo que está dentro de usted se reflejará en todo lo que hace. Si está ansioso por el miedo y las dudas, esta energía será percibida por otros y creará barreras invisibles que descartan oportunidades. Sin embargo, cuando te conectas con Dios y permites que tu paz supere en tu vida, las personas perciben esto y se sienten atraídos. Jesucristo examinó una autoridad tan grande que incluso aquellos que intentaron arrestarlo quedaron impresionados por su postura. Juan 7:46. Su energía debe reflejar la seguridad, el autocontrol y la fe para que quienes lo rodean sientan esta presencia divina y respondan a ella. Muchas personas no alcanzan lo que Dios tiene para ellos porque no pueden ver esta realidad antes de que suceda. Pero la Biblia nos enseña que la fe es la certeza de las cosas esperadas. Hebreos 11. Cuando cierra los ojos y visualiza la realidad que desea vivir, está entrenando su mente y espíritu para aceptar esta promesa como verdadera. Imagina cómo sería si todo lo que Dios puso en tu corazón ya se estaba cumpliendo. Visualice las
Puertas que se abren, las conexiones que suceden, las bendiciones fluyen. Cuanto más real sea este sentimiento dentro de ti, más rápido se manifestará esta promesa en tu vida. Esta no es solo una técnica mental, es un principio espiritual, poderoso. El mayor error de un elegido es tratar de forzar situaciones en lugar de confiar en la voluntad de Dios. Abraham recibió la promesa de que tendría un hijo, pero en lugar de esperar, trató de resolverse por su cuenta y tenía a Ismael. Génesis 16, 2, 4, que generó consecuencias que podrían haberse evitado. Cuando intentas apresurar algo que aún no está en la época de Dios, crea resistencia y bloquea las bendiciones que ya estaban en camino. La ley de la fe requiere paciencia y entrega. Cuando entiendes que lo tuyo ya ha sido determinado por Dios y vendrá en el momento adecuado, la ansiedad desaparece. El que realmente confía realmente no vive en una espera angustiada, pero en la tranquila certeza de que Dios ya lo ha preparado todo. Cuando las personas se dan cuenta de su cambio, buscarán su guía. Si alguien te busca consejo, no reaccione con sorpresa o inseguridad, sino con firmeza y sabiduría. Responda como alguien que ya sabía que llegaría este momento. Recuerda lo que Jesús dijo: no eras tú quien me elegiste, pero yo te elegí. Juan 15:16. Una elegida no actúa como alguien perdido, sino como alguien que ya conoce su propósito. Cuando respondes con esta postura, tu presencia se convierte en un testimonio vivo de la obra de Dios. Su seguridad inspira, su fe infectada y su impacto se multiplica. Cuando uno elegido se despierta a su verdadera identidad y asume su poder espiritual, todo lo que lo rodea comienza a alinearse. Lo que una vez pareció una batalla constante se convierte en un flujo natural de oportunidades y conexiones divinas. La Biblia nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Romanos 8:28. Y esto se hace evidente en la vida de aquellos que viven de acuerdo con la fe. Las personas comienzan a buscar su orientación porque se dan cuenta de que hay algo diferente en usted. Su presencia inspira, su voz tiene peso y sus palabras tienen autoridad. Esto se debe a que cuando reconoces quién eres realmente, Dios fortalece tu influencia y expande tu misión. Las oportunidades que una vez parecían distantes comienzan a surgir inesperadamente. Esto no significa que la vida se libere de desafíos, pero que su postura ante ellos sea completamente diferente. Si bien muchos se han desesperado frente a las dificultades, enfrentarás cada situación con la paz de quien sabe que Dios tiene el control. La Biblia nos muestra que Daniel fue arrojado a la tumba de los leones, pero permaneció firme en su fe. Daniel 6, 16, 23. ¿Y el resultado? Dios cerró las bocas de los leones y lo exaltó ante toda una nación. Cuando asuma que su lugar es elegido, la confianza en Dios se convierte en su escudo y nada puede sacudirlo. Otro cambio visible es la transformación de su círculo social. Muchas personas se mueven naturalmente, ya que no pueden soportar la luz que llevas. Esto puede parecer doloroso al principio, pero es necesario. La Biblia dice: ¿cómo pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Amós 3:3. Cuando creces espiritualmente, tu energía se vuelve incompatible con entornos y personas que no comparten la misma visión, pero al mismo tiempo surgen nuevas conexiones. Las personas alineadas con su enfoque de fe y misión, y usted comienza a construir una red de apoyo que fortalezca su caminata. Esta no es ninguna posibilidad, es Dios que te rodea con aquellos que te ayudarán a cumplir tu propósito. Además, las puertas que una vez parecieron cerradas comienzan a abrir abiertamente. Cuando Joseph estaba atrapado en Egipto, parecía que su destino estaba sellado.
Sin embargo, Dios usó exactamente ese encarcelamiento como un trampolín para llevarlo al gobierno de la nación más grande de la época. Génesis 41, 39-41. De la misma manera, lo que parecía ser un obstáculo en su vida puede convertirse en un paso para su elevación. Pero para eso debe confiar y mantenerse firme en la caminata. Dios no hace promesas vacías. Cuando asume su poder como elegido, Él mismo está a cargo de alinear todo para que su voluntad se cumpla en su vida. Finalmente, te darás cuenta de que ya no necesitas luchar por las cosas que suceden. Lo que anteriormente requería un esfuerzo excesivo, ahora fluye naturalmente. Esto no significa que no necesitará actuar, pero su acción será guiada y fortalecida por Dios. Experimentarás lo que está escrito en Deuteronomio 28, 2. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si escuchas la voz del Señor, tu Dios. Una elegida no necesita correr después de las oportunidades como lo encuentran. Cuando asume su lugar con fe y obediencia, todo comienza a fluir de acuerdo con el plan divino. La confianza de un elegido no es opcional, es un pilar fundamental de su viaje espiritual. A quien llama Dios, permite, pero es necesario creer en este entrenamiento para manifestarse. Moisés se dudó de sí mismo cuando lo llaman para liberar a Israel, pero Dios dijo: estaré con la boca y te enseñaré lo que hablarás. Éxodo 4:12. Del mismo modo, cuando David enfrentó a Goliat, su fuerza no estaba en su habilidad con las fondos, sino en su inquebrantable confianza en el Señor. Vienes a mí con espada y lanzamiento, pero vengo a ti en el nombre del Señor de los anfitriones. 1 Samuel 17:45. Esta confianza causó que un simple pastor de ovejas derrotara a un gigante que incluso temía a los guerreros. Si aún busca validación externa, debe comprender que su autoridad proviene de Dios, no de las opiniones humanas. Muchos dudaron de Jesucristo, incluso en su ciudad natal, pero eso no ha cambiado su identidad. La confianza absoluta se desarrolla cuando deja de medir su valor para lo que otros piensan y comienzan a verse a sí mismo como Dios lo ve. La Biblia dice: porque Dios no nos ha dado ningún espíritu de miedo, sino de poder, amor y moderación. 2 Timoteo 1:7. La duda y la inseguridad no provienen de Dios. Cuando realmente cree en su misión, su postura cambia, su discurso se fortalece y su presencia se vuelve magnética. La verdadera confianza no es la arrogancia, sino la certeza en Dios. El apóstol Pablo dijo: si Dios es para nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Romanos 8:31. Esto significa que puede caminar firmemente, porque ya sabe que las batallas se superan antes de comenzar. Pero esta confianza necesita ser alimentada todos los días a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con Dios. Aquellos que no fortalecen su fe, deja espacio para las dudas. Jesús rezó constantemente para mantenerse conectado con el Padre, y si lo hacía, cuanto más deberíamos hacer. Otro secreto para desarrollar la confianza absoluta es la obediencia. A menudo, la inseguridad proviene del miedo a cometer errores, pero cuando sigues los principios de Dios, puede caminar con seguridad. La Biblia dice: los justos vivirán por fe. Hebreos 10:38. Esto significa que no tienes que ver todo el camino, solo da el primer paso con la fe. Pedro solo logró caminar sobre las aguas porque confiaba en la palabra de Jesús, pero cuando comenzó a dudar, se hundió. Mateo 14:29-30. Si quieres vivir lo extraordinario, debes confiar completamente en Dios y no permitir que el miedo te paralice.
Cuando desarrollas una confianza absoluta, las personas que te rodean comienzan a sentirla. Su presencia transmite seguridad, su discurso conlleva autoridad y su mirada refleja la determinación. El elegido que camina con fe no necesita justificarse a sí mismo porque sus acciones hablan por sí mismo. No obliga a las conexiones porque sabe que Dios trae a las personas adecuadas a su vida. Su confianza se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. Y esta es la mayor señal de que ha tomado su lugar mientras eligió. Antes de decir alguna palabra, su energía ha comunicado algo. La forma en que te sientes adentro es percibida por otros sin tener que explicar. La Biblia nos enseña, del corazón las fuentes de la vida proceden. Proverbios 4:23. Esto significa que lo que está dentro de ti refleja todo lo que te rodea. Si su mente está llena de incertidumbres, miedo e inseguridad, las personas lo sentirán y su presencia perderá fuerza. Pero cuando su fe es firme, su energía exuda autoridad, confianza y paz. Ver Jesucristo, donde quiera que estuviera, su presencia impactó. Los fariseos intentaron burlarse de él, pero no se sacudió. Las multitudes lo presionaron, pero él permaneció sereno. Esto se debió a que tenía un control completo sobre su energía, porque siempre estaba conectado con el Padre. ¿Has notado que algunas personas entran en un entorno y que la atmósfera cambia? Algunos traen paz, otros causan molestias sin decir nada. Esto se debe a que la energía de una persona habla más fuerte que sus palabras. Jesús mismo demostró esto. Cuando se enviaron a los guardias para arrestarlo, regresaron diciendo, «Nunca hablaron como este hombre». Juan 7:46. No solo estaban hablando de las palabras de Jesús, sino de la autoridad espiritual que llevaba. Del mismo modo, cuando controlas tus emociones y te llenas con la presencia de Dios, tu energía se transforma. Te conviertes en una persona que transmite seguridad y esto hace que otros confíen en ti sin tener que forzar nada. Pero ¿cómo mantener este equilibrio emocional? Primero, es necesario observar sus pensamientos. La Biblia nos enseña, porque como te imaginas en tu alma, así es. Proverbios 23:7. Si su mente está llena de negatividad, sus acciones reflejarán esto. Reemplace la duda con fe, preocupación por la oración y la ansiedad por la certeza de que Dios ya tiene todo bajo control. Filipenses 4:6-7 nos enseña a no estar ansiosos, sino para presentar todo en oración. Y luego la paz de Dios mantendrá nuestros corazones y mente. Cuando entregas tus emociones a Dios, tu energía cambia al instante y las personas que te rodean sentirán esta transformación. Otro punto esencial es la práctica del silencio. No todo merece tu respuesta. Muchas batallas no se superan con las palabras, sino con la postura. Jesús, frente a Pilato, guardó silencio en varios momentos porque sabía que no tenía que demostrar nada a nadie. Mateo 27:14. Este es un signo de autodominio y fuerza interior. Uno elegido no se desgastan con discusiones vacías, ya que sabe que su energía es valiosa. Cuando dejas de reaccionar impulsivamente a todo, tu presencia se vuelve aún más poderosa. La gente se dará cuenta de que no te sacudes fácilmente, y esto te hará respetar aún más. Controlar su energía y emociones no significa estar frío o indiferente, sino actuar sabiamente. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero decidió no hacer esto porque sabía que Dios resolvería la situación. 1 Samuel 24:10. Esta es la mentalidad de uno elegido. No actúa sobre los impulsos, sino por la dirección del Espíritu Santo. Cuando aprende a controlar sus reacciones, comienza a atraer oportunidades y personas correctas a su vida.
Su presencia se convierte en un testimonio vivo de la paz y la fuerza que proviene de Dios. La Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que esperamos y la prueba de las cosas que no vemos. Hebreos 11:1. Esto significa que antes de que algo se manifieste en el mundo físico, debe existir dentro de ti, tu mente y tu espíritu. La visualización es un poderoso principio espiritual, ya que entrena tu fe para ver lo que Dios ya ha determinado para tu vida. Antes de que David se convirtiera en rey, ya se había visto a sí mismo como un guerrero victorioso. Antes de la regla de Joseph Egipto, ya había visto su grandeza en los sueños. Si Dios ha puesto un propósito en su corazón, debe comenzar a verse viviendo esta realidad incluso antes de que suceda. La visualización no es solo un truco mental, sino un ejercicio de fe. Cuando dedicas 60 segundos al día para cerrar los ojos e imaginar la vida que quieres, está activando un poderoso principio espiritual. Si quieres vivir una vida a propósito, visualízate caminando con confianza, liderando, volteando vidas con tu presencia. Si desea una nueva oportunidad, ve a esta puerta. Si quieres crecimiento en tu fe, imagínese más íntimo de Dios, recibiendo revelaciones, experimentando tu poder. La Biblia dice, si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40. Pero muchas personas hacen lo contrario. Quieren ver y luego creer. La verdadera elegida entiende que la visión espiritual siempre viene antes de la manifestación física. Jesús nos enseñó este principio cuando dijo, lo que sea que pidas en oración, creas que lo recibirás y así ser para ti. Marcos 11:24. Esto significa que cuando rezas y crees, debes actuar como si ya hubiera recibido. La visualización fortalece esta fe. Dedique un minuto para imaginar las bendiciones. Sienta la emoción de la victoria. Vea la transformación. Cuanto más real sea esta experiencia en el interior, más rápido se manifestará en tu vida. Lo que ve determina internamente lo que experimenta externamente. Pero tenga cuidado, el enemigo intentará llenar tu mente con dudas. Él te hará imaginar escenarios de fracaso, hacerte creer que no es digno o nunca llegará allí. Por lo tanto, proteja su mente y alimenta con la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos traer todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Si surgen pensamientos negativos, rechazarlos de inmediato y visualice la promesa de Dios a su vida nuevamente. Lo que piensas y constantemente ves la realidad a tu alrededor. Practicar esta técnica diariamente lo ayudará a desarrollar una fe inquebrantable. Uno elegido no vive a merced de las circunstancias, crea su realidad basada en lo que Dios ya ha declarado. Si comienzas hoy, verás cómo tu mente, tus emociones y tu energía comenzarán a alinearse con la vida que Dios ha planeado para ti. La transformación comienza primero dentro de ti. La necesidad de controlar todo es uno de los mayores enemigos de la fe. A menudo queremos que las cosas sucedan en nuestro camino y en nuestro tiempo, pero olvidamos que Dios tiene un plan perfecto. La Biblia nos enseña, confía en el Señor de todo tu corazón y no agites en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Esto significa que, por mucho que intentemos planificar, calcular y predecir, hay momentos en que solo necesitamos liberar el control y la confianza. Abraham recibió la promesa de que él sería el padre de muchas naciones, pero trató de apresurar el proceso al tener un hijo con Agar. ¿El resultado? Un problema que podría haberse evitado si hubiera esperado el momento adecuado de Dios. Cuando intentamos forzar algo, creamos resistencia y bloqueamos el flujo de bendiciones. Jesucristo nos enseñó a descansar en la voluntad del Padre. Esta es la postura de un verdadero elegido. No lucha contra lo que Dios está haciendo, se rinde al proceso.
Esto no significa inercia o pasividad, sino actuar con fe y permitir que las puertas se abran en el momento adecuado. Cuando entiendes que lo tuyo ya se ha determinado en el cielo, desesperarse y comenzar a vivir con paz. La ansiedad es una señal de que aún no te has entregado completamente tu vida a Dios. Cuando realmente confiamos, no tenemos que forzar nada. Jesús dijo: «Mira a los pájaros del cielo. No siembres, no coseches, ni se reúnan en graneros, y tu Padre Celestial los alimenta. ¿No tienes mucho más valor que ellos?». Mateo 6:26. Esto significa que si Dios incluso cuida a los pájaros, ¿por qué crees que no te cuidaría? Para liberar el control no es rendirse, es reconocer que hay alguien mucho más grande que conduce tu vida y que Él sabe exactamente lo que hace. ¿Cuántas veces ha intentado hacer que algo funcione y cuando dejó de insistir, la solución apareció naturalmente? Esto no es una coincidencia, es un principio espiritual. La fe genuina atrae, mientras que la duda repele. Cuando estás angustiado y trata de mantener todo con tus propias manos, actúa como si Dios no pudiera resolverse. Pero cuando dejas salir y confiarás, le das espacio para que actúe. Dios no necesita su ansiedad, necesita su fe. Cuando aprendas a descansar en Él, comenzarás a ver que los milagros suceden sin esfuerzo. Entregar el control no significa que no deba actuar, sino que sus acciones se guiarán por la paz, no por miedo. Muchos elegidos pasan el tiempo tratando de entender cada detalle del plan de Dios, pero la Biblia nos dice: «Mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos», dice el Señor. Isaías 55:8. No tienes que ver todo el camino, solo da el siguiente paso con la fe. Dios ya se está ocupando de todo, y cuando llegue el momento adecuado, todo estará perfectamente alineado. Cuando uno elegido reconoce su identidad, necesita actuar de acuerdo con esta verdad. Un líder no responde a la vida como un perdido o incierto, sino con convicción y autoridad. Jesucristo nos dio el mejor ejemplo de esto. Cada vez que lo confrontaron, no era sacudido, no reaccionaba impulsivamente y no buscaba probar nada a nadie. Cuando Pilato le preguntó si era rey, Jesús simplemente respondió: «Lo dices». Lucas 23:3. Esta es la postura de aquellos que son plenamente conscientes de su propósito. Cuando sabes quién eres, no tienes que justificarse. Su presencia, su discurso y actitudes ya comunican su autoridad. Muchas personas fallan porque todavía responden situaciones con duda e inseguridad. El elegido debe entender que su identidad no es negociable. Si Dios ya ha determinado algo sobre tu vida, ¿por qué actúas como si no lo supieras? El apóstol Pablo dijo: «Puedo hacer todo en el que me fortalece». Filipenses 4:13. Cuando responde a las dificultades con esta certeza, su energía cambia por completo. Las personas que te rodean perciben esta firmeza y comienzan a tratarte con más respeto. Las oportunidades que una vez parecían distantes comienzan a acercarse, porque su postura está alineada con su misión. Un líder no se desespera frente a los desafíos, porque sabe que cada obstáculo está entrenando para un nivel superior. David no se intimidó ante Goliat, porque ya había superado a leones y bears. 1 Samuel 17, 34-37. No vio la batalla como un problema, sino como una oportunidad para manifestar el poder de Dios. Del mismo modo, cuando responde a los desafíos con fe y seguridad, está demostrando que confía en el plan de Dios para su vida. Una elegida no se queja, no victimiza, no actúa con miedo. Se enfrenta a cada situación sabiendo que la victoria ya está garantizada. Otro punto esencial de la postura de un líder es la forma en que responde a las personas. Si alguien te testa,
Busca consejo o una palabra de sabiduría. No reaccione con sorpresa o vacilación. Responda la confianza como alguien que ya sabía que llegaría este momento. Jesús nunca fue tomado por sorpresa, porque siempre estaba en comunión con el Padre. Cuando alguien le hace una pregunta o busca su guía, hable con seguridad, comparta la sabiduría que Dios le ha dado y es un instrumento para impactar vidas. Responder con la postura del líder no significa ser arrogante o superior, sino ser consciente de quién eres en Dios. La Biblia nos enseña, no estén con este mundo, sino que lo transforme por la renovación de su mente. Romanos 12:2. Esto significa que debe pensar, hablar y actuar de acuerdo con la identidad que Dios le ha dado. Cuando su mente se alinea con esta verdad, su postura cambia, su confianza se fortalece y las puertas comienzan a abrir abiertamente. Ahora que comprende lo que significa ser elegido y cómo asumir que esta identidad puede transformar su vida, quiero saber, ¿te has dado cuenta de que tu presencia atrae o molesta a algunas personas? ¿Cómo ha tratado con esto? Comparte tu experiencia en los comentarios. Su historia puede fortalecer la fe de alguien que está pasando por el mismo proceso. Si este video le trajo una nueva vista de su llamada, no salga sin suscribirse al canal y activa las notificaciones. No puedes perder el siguiente contenido, porque Dios tiene algo poderoso que revelarte. Y antes de ir, mira el próximo video, que ya está en la pantalla, porque complementará todo lo que has aprendido aquí. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Soy Joseph y hasta entonces.